Ya estamos, estamos transmitiendo. Pues bueno, les damos la bienvenida. Esta es la tercera conferencia magistral del diplomado de la Escuela de Escritura de la UNAM, de Literatura UNAM. Les damos también saludos de parte de Julia Santibáñez, que es la directora, la nueva titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Estamos muy contentos de tener a Toño Malpica con nosotros para hablar sobre, por supuesto, literatura infantil y juvenil. Bueno, pues ya en esta tercera emisión del diplomado ya han tenido algunos acercamientos, Toño, con la Ujú, literatura infantil y juvenil, con la investigadora Kutsi Quesada y un poco ujú. con Abril Castillo también cuando platicaron sobre ilustración, pues ya también tuvieron un acercamiento, narrativa gráfica con Shaide Esquivel también vieron un poco de esto, entonces bueno, ya está preparado el terreno. Voy a leer muy rápido la semblanza de Toño Malpica y ahora te doy la palabra, Toño. Sí, Toño Malpica estudió ingeniería en computación, pero pronto se dio cuenta de que lo hace más feliz contar historias, así que en 2001 publicó su primera novela para adultos, El Impostor, y la primera para chicos, Las Mejores Salas. Hoy tiene varias novelas infantiles y juveniles publicadas y ha recibido diversos reconocimientos por ellas, como el Premio Internacional Norma, el Premio Barco de Vapor y el Gran Angular. Es el primer mexicano en obtener el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, otorgado por su trayectoria, y sus obras más recientes son la novela infantil Abuelita deja de flotar por el cuarto, que me pones nervioso, el libro ilustrado El Otro, y la novela juvenil El juego del protagonista sin nombre. Toca el piano, ama el jazz, los tacos al pastor y el café con galletas. Pues bienvenido, Toño, te escuchamos. gracias Eduardo. ¿Se va a unir alguien aquí así en directo o voy a hablar así nomás? Pues tú Bueno, ya, ahorita ya no tengo retroalimentación, ¿verdad? pues, Entonces, puedes arrancarte y ahora te digo, mm, ya cuando tú nos des el aviso, ya pueden ir dando ok. sus Sí, no, comentarios. nomás porque de repente, bueno, ustedes lo van siguiendo, ¿verdad? Porque se siente uno como si hablar a la pared cuando no ve ningún rostro, pero bueno, está bien, no pasa Acá nada. andan, acá andan. Los voy a ir Sí, pasando. Están acá los alumnos en el Zoom contigo. ok, bueno, no pasa nada. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias a la UNAM por permitirme platicar con todos ustedes. Yo, como ya leyeron la semblanza, pues soy un autor mexicano, principalmente de literatura infantil y juvenil. Eh, Soy egresado de la UNAM, de una carrera que no tiene nada que ver con las letras, como ya pudieron escuchar, ingeniería en computación. Pero creo que he tenido la enorme fortuna de ir labrando el caminito y de haber llegado hasta aquí, hasta este punto de mi vida en el que, pues sí, ya puedo poner en mis tarjetas de presentación, eh, escritor. De repente por ahí dicen que no hay que cerrarse, ¿no? A un solo género. De hecho, yo mismo soy enemigo de construirte pequeñas prisioncitas, ¿no? Cuando te autodenominas autor de esto, del otro, porque de pronto pareciera que te niegas, ¿no? La oportunidad de escribir de otras cosas, pero también es cierto que el tiempo me ha llevado hacia la literatura infantil y juvenil y ahí es en donde me he sentido más a gusto al paso de los años. Eh, pero bueno, no puedo dejar de decir justo eso, que como soy ingeniero en computación, en la facultad académica que tengo para hablar de estas cosas es muy, muy limitada, para ser sinceros, ¿no? Yo me he trabajado durante el tiempo a partir de la experiencia. eh, Me he equivocado un montón, por supuesto, pero sí, en estos, pues se puede decir ya unos 24 25 años que tengo en la literatura infantil y juvenil, pues me he dado cuenta de algunas cosas, ¿no? He aprendido algunas cosas y es justamente de lo que me gusta hablar, ¿no? De lo que a mí me ha enseñado el tiempo, el paso de los años y que no he leído en los libros.
Eh, entonces, por eso este tipo de charlas, este tipo de acercamientos pues con gente interesada en mi labor, tienen más que ver con eso, ¿no? Con pues más que con cátedras, con sugerencias, con consejos, con demostraciones probablemente de lo que a mí me ha funcionado al paso de estos años y que probablemente le pueda servir a otros, ¿no? Eh, pero bueno, creo que siempre es bueno iniciar contándoles, sobre todo para los que no me conocen, quién soy yo, cómo llegué aquí. Y después entramos a esta charla que denominé 6 cosas de la LIG que sé y una sola que no sé, pero que intuyo. Y bueno, ya entraremos justamente en materia, pero bueno, eh, como les decía, le doy mucha importancia a lo que he ido aprendiendo en el camino porque eh, sí ha sido el camino, el paso de los años el que me ha permitido llegar a este punto, ¿no? En este momento de mi vida tengo 56 años, ya casi 57, el 8 de marzo, eh, doy ese brinquito. Eh, y la verdad es que, bueno, pues no fue un recorrido tan, tan tan directo, por así decirlo, sino fue más bien azaroso, pero justo por eso también a mí me gusta autodenominarme un tipo afortunado, ¿no? Porque creo que la vida me ha ido llevando hacia esos derroteros que me han puesto aquí, en donde creo que puedo afirmar relativamente que soy un tipo feliz en este momento de mi vida. Si eso lo puede declarar cualquier persona, ¿no? Yo creo que nadie es absolutamente feliz, pero bueno, creo que llegué a encontrar eso que me permite todos los días levantarme contento y que es justo la escritura de libros para niños y jóvenes, ¿no? Eh, Así a grandes rasgos les cuento que yo no fui niño lector. Me gusta mucho hablar de eso porque soy un tipo que escribe libros para niños, pero que de niño no leía por gusto al menos, ¿no? Sí me obligaron 2, 3 veces. Y cuando yo llegué a la literatura, ya fue tardezón, ya fue cuando yo ya tenía 12, 13 años, fue en la secundaria y fue prácticamente un hallazgo, ¿no? Como muchos de los que han ocurrido en mi vida y que me han puesto aquí. Ese me gusta decir que fue mi primer hallazgo, mi primer descubrimiento, porque en ese entonces, pues yo era un niño que jugaba mucho, incluso mis coqueteos con el arte fueron más bien musicales siempre. Yo ya tocaba el piano, hacía mis pininos en el piano, sin ninguna idea de dedicarme a eso, la verdad. Incluso a la fecha, pues sigo tocando de gusto más que con una intención remunerativa incluso, o de reconocimiento, ¿no? Sí, he tenido mis grupitos y incluso hoy en día tengo un grupo de rock infantil que se llama La Cosa Monstra, pero es casi más de cotorreo. En realidad el arte me jaló de los pelos hacia la literatura. Y bueno, hablando de ese primer hallazgo, pues llegué a los libros, les decía, en la secundaria, más o menos, cuando descubrí los libros de Piratas de Emilio Salgari que me hicieron ver que sí se podía leer por placer, que sí podías agarrar un libro y, y seguirte, ¿no? Seguirte leyendo sin que eso te pareciera una pérdida de tiempo o un aburrimiento, sino al contrario, ¿no? Fue casi mágico porque fue un bibliotecario, bueno, en este caso una bibliotecaria, quien me acercó a esos libros. Yo me refugiaba mucho en la biblioteca porque en aquel entonces era un niño muy bajito y la secundaria era todavía en ese entonces, creo que ahora ya un poco menos, aunque seguramente todavía la ley del más fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, yo me refugiaba mucho en la biblioteca y la bibliotecaria me acercó a esos libros
Y bueno, pues por supuesto le estoy muy agradecido porque me hizo lector, ¿no? De la manera más sutil, me hizo darme cuenta de que los libros sí podían ser una gran compañía. Y a partir de entonces me hice lector, a la fecha lo sigo siendo. También es una gran suerte para mí saber que desde esos 12 13 años hasta el día de hoy, que como les decía, tengo 56 casi 57, pues no he dejado un solo día sin leer algo, ¿no? No soy un lector voraz, también me gusta contar eso, porque no soy quien agota novelas deprisa, sino más bien con mucho cariño, me gusta decir, ¿no? O sea, no importa si leo una o dos páginas o 50 o 80 en una sentada, me gusta siempre disfrutar de la lectura. Y yo creo que esa justo fue eh, la sensación que me permitió quedarme en la lectura, ¿no? Que la disfrutaba mucho y la sigo disfrutando. Y bueno, pues vamos a dejar esa palabrita ahí colgada un poco a un lado, porque creo que en el disfrute está justamente todo lo que versa sobre eso que me ha puesto en este momento, ¿no? En las letras para niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque bueno, pues sí, me hice lector, pero después, como ya escucharon, bueno, pues aunque yo era lector, no elegí la carrera de las letras y tampoco la carrera de la música, ¿no? Elegí ingeniería en computación como la forma de vida que yo iba a seguir, que la que me iba a dar de comer. Y sí, la verdad es que cuando escogí ingeniería en computación en la UNAM, hay que recalcar, no soy Puma nada más por pura afiliación futbolística. También soy Puma de veras. Ahí estudié, hice mis 5 años en la Facultad de Ingeniería, me titulé, etcétera. Pero también es cierto que no era realmente mi vocación. A mí la ingeniería siempre me ha gustado, soy muy honesto, pero nunca me ha encantado, ¿no? Y fue más o menos a mediados de la carrera cuando descubrí esa otra cosa que sí me encantaba, que sí me apasionaba y que no eran los programas de computación, ¿no? Que no era cifrar códigos, sino era contar historias. Yo ya era lector, como les contaba, pero a mediados de la carrera descubrí que, que podía contar historias y lo descubrí de la manera más lúdica posible, honestamente. Eh, Estaba pues en un momento de mi vida como cualquiera, estaba más o menos como a mis 19 20 años, un poco tratando de descubrirme a mí mismo y di con el teatro, di con la posibilidad de hacer teatro junto con mi hermano Javier y otros amigos. Y dentro de este grupo de teatro que formamos, pues por supuesto surgió la posibilidad de escribir nosotros nuestras propias obras. Y el teatro siempre fue un juego y seguimos jugando y de la misma manera que un niño se propone ser un personaje y desempeñarlo, representarlo, pues nosotros también nos propusimos crear personajes, ¿no? Y hacerlos hablar y representarlos y de pronto pues nosotros también estábamos en escena, de repente no, pero fue muy gozoso desde el principio saber que podías tú controlar los hilos de esos personajes, la trama, la historia. Y nos quedamos, ¿eh? Nos quedamos para siempre. Estoy hablando les digo, cuando tenía 20 años. Y yo en ese entonces que seguía estudiando ingeniería, pues no me parecía que se pudiera hacer mi forma de vida, ¿no? Yo todavía creía que, bueno, pues lo que me tocaba era seguir haciendo sistemas, eh, trabajar en empresas, labrarme un futuro económico y probablemente hay de pasadita como un hobby, como lo era en ese entonces, pues seguir haciendo teatro, ¿no? Seguir escribiendo tal vez. Pero bueno, pues yo creo que uno está donde el corazón manda, ¿no? Aunque la cabeza te empiece a bullir de que tienes que hacer X o Y cosas que son más prácticas, pues al corazón no lo puedes engañar. Y aunque sí, por supuesto, yo terminé la carrera, como les decía, y me titulé y etcétera. De hecho, pues salí de la carrera de ingeniería y empecé a trabajar. Primero trabajé en un banco,
Luego trabajé en un consorcio de gasolineras, luego trabajé en una empresa de tiempos compartidos, luego puse mi propia empresa, pero lo que no podía dejar ni proponiéndomelo era la escritura, porque aunque seguía haciendo teatro, también me empezó a dar la espinita de escribir otras cosas, me puse a hacer prosa, me puse a hacer cuento, novela, y nada más por el puro gusto de contar historias. Y se los digo así descaradamente porque así fue como ocurrió. Yo tenía tantas ganas de escribir que simplemente lo hice, ¿no? Me puse a hacerlo sin pedirle permiso a nadie. Y y cuál fue la sorpresa. Ah, ya empiezan a aparecer algunos rostros, qué bueno. Hola a todos y a todas. Pues nada, lo que ocurrió fue que no podía dejar de escribir, ¿no? Y a lo que me refiero y lo que les quiero contar es que nunca tomé ningún curso de literatura, ningún diplomado de creación literaria, nada que me permitiera, según yo, tener herramientas para contar mejor. Lo que yo hacía simplemente era, pues, contar, ¿no? Decía, bueno, pues yo soy lector desde hace tanto tiempo y más o menos creo que puedo distinguir qué es lo que debe de tener una historia que a mí me guste, que a mí me seduzca, que a mí me parezca buena. Y me puse a escribir, me puse a hacer mis propias novelas, aunque no tenía yo la guía de nadie. Creo que mi única guía era el descaro también de imprimirlas y pasarlas entre mis cuates, ¿no? O entre mis familiares, entre la gente que yo creía que me podía dar una opinión. Y eso fue lo que hice, ¿no? Así con ese descaro total de querer simplemente contar una historia y ver qué efecto tenía, igual que ocurría con el teatro, ¿no? Porque en el teatro tienes esa magia instantánea que te permite ser retroalimentado en el momento, ¿no? Que se llama el aplauso, que se llama la risa, que se llama el llanto. Tú puedes estar ahí confundido con el público y lo que está ocurriendo, la reacción que estás logrando con tu obra, la estás viviendo, pero con las letras es muy distinto, ¿no? Con las letras tiene otra característica, ¿no? Con las letras tienes que esperar, tienes que esperar un rato y a veces hasta preguntar, ¿no? A veces, pues sí, a la fecha, ¿no? Todavía sigue siendo un, una botella, ¿no? Un mensaje en una botella lanzado al mar y a ver qué es lo que obtienes. Pero es cierto que así fue como me di cuenta yo también de que estaba funcionando a mí, para mí esa pasión, ¿no? Que me estaba ebulliendo por dentro, más, más que la ingeniería, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo hacía? Pues volvía de mi trabajo en el banco, me volvía de mi trabajo en la gasolinera, etcétera, y a pesar de que estaba muy cansado, etcétera, también acuérdense que eran los años 90 y no había, el internet apenas estaba surgiendo, no había redes sociales, no había streaming, entonces no, era más fácil concentrarse, ¿no? Eh, pero sí ya había procesadores de texto, afortunadamente, y yo me puse pues a escribir un montón de cosas, ¿no? Pero la verdad es que con muy poca suerte, ¿para qué les digo mentiras, no? Justo a lo mejor por eso, porque yo me aventé como el borras, como decía mi papá, me aventé a la alberca sin saber nadar, pues es muy probable que me haya ahogado un par de veces, si no es que más, porque todas las novelas que yo escribía, pues ya sea que las mandara a concurso o las mandara a alguna editorial, pues no obtenían ningún tipo de buena respuesta. Entre mis cuates más o menos, pero bueno, pues ¿qué es lo que te puede decir alguien que te quiere también? A lo mejor si no tiene un ojo demasiado crítico, pues igual y nada más dice me gustó, no me gustó, pero tú quisieras que te dijeran, ah, sí, pero esta parte, este capítulo, este personaje. En fin, pero yo, aunque me desanimaba, aunque de repente, pues sí sentía ganas de botar la toalla, pues continuaba, ¿no? De hecho, eso fue lo que ocurrió. Escribí no una, ni dos, ni cinco, ni seis, sino 7 novelas más o menos cuantiosas, más o menos
gorditas, a las cuales no les fue absolutamente nada bien y que están a la fecha encerradas en el último rincón del disco duro. Y eso nada más porque bueno, pues alguna nostalgia te queda de aquel escritor que fuiste, ¿no? Pero lo que sí creo que puede pasar mientras estás caminando, como ya lo decía, pues es ir aprendiendo. Tú mismo vas dando cuenta poco a poco de lo que pudiste haber hecho mejor, etcétera, qué sé yo. Y nada, que en algún momento, pues sí, ya empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Aunque yo, ojo, yo seguía sin pensar que las letras pudieran ser para mí algún tipo de forma de vida. Yo era ingeniero, incluso tuve una gerencia de sistemas y cuando tuve mi empresa, pues no me iba del todo mal, pero tampoco era feliz, para ser muy sincero, ¿no? Entonces, ocurrió justamente con el cambio de siglo, con el cambio de milenio, que escribí mi primera novela para niños. Y eso fue, pues, prácticamente pues fortuito, fue una invitación expresa, ¿no? Por un concurso que emitía la editorial Castillo de la Lectura, se llamaba en ese entonces, que estaba en Monterrey, y sacó un concurso en donde este, pedían obra de autores mexicanos para niños, ¿no? Y eso era todo, esa era toda la convocatoria y, y otra vez me aventé como el borras, ¿no? Y me acuerdo mucho que la invitación vino de amigos míos, de mi propio hermano, porque la fecha en que cerraba la convocatoria era más o menos próxima, debe haber sido como unos 2 o 3 meses. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, tú que escribes bastante rápido, ¿por qué no te metes? Mira, son 12 premios los que dan. Y sí, es cierto, eran 4 categorías y cada categoría tenía 3 primeros lugares. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor de esos 12 algo me toca a mí, ¿no? Y me puse a escribir mi primera novela infantil sin tener absolutamente ninguna idea de cómo se hacía eso, ¿no? Pero, pero sí me di cuenta de que si yo hacía más o menos lo mismo que estaba haciendo para las otras novelas que había yo escrito, que por supuesto eran novelas, entre comillas, con otro tipo de intención, ¿no? Con una necesidad como de impresionar más al público adulto, es decir, era literatura general, ¿no? O literatura sin adjetivos. Pues dije, bueno, pues probablemente pueda hacer lo mismo para niños, supongo que nada más tengo como que pensar que es para niños, ¿no? Y nada, que escribí mi primera novela para niños y la mandé al concurso y tuve la enorme fortuna de que entré como en cauce, como que me encarrilé. ¿Por qué? Porque esa primera novela que escribí únicamente siguiendo los dictados del corazón, por cursi que eso suene, obtuvo un tercer lugar, ¿no? Obtuvo un tercer lugar en una de las categorías. Me acuerdo que en ese entonces te daban, estamos hablando del 2001, te daban 20,000 pesos por ese premio. El tercer lugar me tocaban 20,000 pesos. El segundo lugar era como de 50 y el primero era como de 100. Aún hoy en día se oye un premiozote, ¿no? Pero imaginen ese entonces. El caso es que yo llegué así como un poco por la puerta de atrás a la literatura infantil porque sí me hizo, sí me hizo muy feliz ver que eso había conseguido cambiarme la suerte de la noche a la mañana, que me había divertido mucho, que para mí había sido una experiencia de otra índole y que ahí estaba, ¿no? De pronto en la ceremonia de premiación con gente que yo conocía más o menos así como de oídas y que ya tenían un camino labrado, ¿no? Uno de los jurados era el tío Patotas, que seguramente a muchos de ustedes no les suena, pero que fue así como uno de los que sentó un poquito las bases. Era un poquito antes de Francisco Hinojosa, pero pues ahí estaba Francisco Hinojosa también, estaba María Baranda, ahí fue donde los conocí, ¿no? A Vivian Mansur, etcétera.
Y a lo que voy es que, pues eso como que me colocó, me puso, y yo sin saber cómo le había hecho, ¿no? Nada, simplemente dije, ah, pues esto tiene algún sentido y vamos a capitalizarlo. Esos 20,000 pesos que me pagaron, por cierto, los utilicé para evitar una demanda. En mi empresa me habían amenazado con demandarme porque yo había cobrado algo que nunca quedó bien. Y entonces, para evitar la demanda, regresé el dinero que me habían pagado y más o menos rondaban los 20,000 pesos. Entonces, bueno, pues yo de todas maneras dije, bueno, pues ya sirvió de algo, ¿no? La literatura. Y ahí quedó. Pero lo cierto es que no me pude salir, ¿no? Estamos hablando del 2000, 2001, y aunque yo seguí siendo ingeniero, no me pude salir. Me di cuenta de que la literatura infantil y juvenil era una especie como de vuelta a casa para mí, y ya no me quise salir. Y entonces, poco a poco, me fui escribiendo más libros para niños y jóvenes, y poco a poco fui dejando la ingeniería porque me lo demandaba, ¿no? Me lo demandaba esa otra pasión que era escribir libros para niños y jóvenes. Y nada, que eso justamente, ese último hallazgo de la LIC fue el que me puso aquí, ¿no? Porque nunca me lo propuse, para serle sincero, nunca me propuse realmente ser escritor. Eso me pasó cuando me preguntan, ay, ¿por qué en qué momento se propuso ser escritor o cómo le hizo? La verdad es que sí, era una especie como de enfermedad, ¿no? Yo no podía dejar de escribir y me di cuenta de que si escribía para niños era un poquito más reconocido que escribir de otra manera, y entonces me seguí. Y eso sé que se les cuento que ocurrió en el 2000, 2001, pues fue paulatinamente poniéndome en este lugar, ¿no? Ahorita que ya tengo 60, más de 60 libros para niños y jóvenes publicados, tengo ya algunos premios, ¿no? El primero, por supuesto, fue ese tercer lugar, pero el siguiente ya fue un primer premio en un concurso que se llama Gran Angular de novela juvenil, que no sé si algunos de ustedes conozcan, que emite Ediciones SM y que premian, es un concurso nacional que premia la mejor novela juvenil. Y yo lo gané por primera vez en el 2003, hace ya 21 años, ¿no? Y ese fue el que me hizo pensar que probablemente no estaba yo tan errado. Y me seguí, ¿no? Me seguí y no he podido salirme a la fecha, ¿no? O sea, sí lo he intentado, incluso he tenido mis coqueteos todavía con las novelas para adultos, pero siempre me regreso al carril, siempre me doy cuenta de que obtengo más satisfacciones eh, en la literatura infantil y juvenil. Y con esto inicio mi charla que no va a ser tan, no va a ser tan atacada, no se preocupen, que se llama Seis cosas que sé sobre la LIG y una sola que no sé, pero que intuyo, y que les quiero transmitir porque todo este camino que les he platicado más o menos a grandes rasgos me ha puesto en este momento en el que puedo afirmar ciertas cosas sobre la LIG, ¿no? Y la primera de ellas, y que me da mucho gusto decir así abiertamente, es que a mí me parece que la escritura para niños y jóvenes es la más libre y la más gozosa del mundo, ¿sí? O sea, se puede escribir de muchas maneras y yo creo que, pues, esa es una decisión muy personal, ¿no? Muy de cada autor, de cada persona que siente una necesidad de expresarse. Pero yo que creo que he intentado todos los géneros, incluso la poesía para la cual soy espantosamente malo, este, y por supuesto el teatro y la novela y el cuento, etcétera, creo que ese color, esa clasificación que te hace decir que esto es para niños y jóvenes, automáticamente pone esa historia eh, en una forma eh, que tiene que ser libre y gozosa por definición, ¿no? O sea, tú te puedes, cuando escribes, puedes constreñirte de mil maneras para lograr la obra perfecta, por así decirlo, ¿no? Esa, esa, ese texto maravilloso que probablemente te dé el Nobel, ¿no?
En la literatura infantil y juvenil, creo que lo que más te ayuda es justo renunciar al Nobel de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitas es simplemente sentarte y pasártela bien, ¿no? Y si empiezas a empujar la piedra cuesta arriba, creo que ahí ya hay un contrasentido y tu lector niño, tu lector joven se va a dar cuenta y a la tercera página ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue justo lo que me sedujo, lo que me metió al final. No es tanto el premio, ese tercer lugar, sino cómo llegué a ese premio, ¿no? Si se fijan, pues yo no había escrito nada para niños y jóvenes antes, y lo que hice fue, pues, inventar, en mi opinión, lo que tenía que ser la literatura infantil y juvenil, ¿no? Probablemente eso fue lo que funcionó con esa novela, porque fíjense que es una novela que se llama Las mejores alas, que ahorita que leyó Eduardo mi biografía, aparece ahí mencionada porque fue la primera que escribí. Y esa novela es una novela muy rara porque es una novela en donde el protagonista se muere en la página 2. El protagonista es un niño de la calle que se muere en la página 2. Entonces, como que si hay un canon para la literatura infantil y juvenil, seguramente no dice mata a tu personaje en la página 2, ¿no? Pero yo como nunca había escrito nada para niños, pues me pareció que era válido. Por supuesto, el niño no se quiere ir al cielo y entonces ahí empieza la aventura, ¿no? Cuando Gus, este niño del protagonista de Las mejores alas, pues ya es un ángel, pero no lo sabe, ¿no? Y entonces toda la novela es eso, ¿no? Es una especie como tour de force de un ángel que se llama Gus y etcétera, que es un niño de la calle además. Pero bueno, gustó y puedo decir con mucha satisfacción que 23 años después se sigue leyendo y se sigue disfrutando. ¿Y cómo le hice? No sé. Pero bueno, ahí está la novela y la disfruté un montón cuando la estaba escribiendo. Y eso a mí me tenía que dar una pista, ¿no? Me tenía que decir, bueno, pues a lo mejor vale la pena quedarse de este lado. Y lo hice, ¿no? Por eso les digo, porque a mí me pareció en ese momento que ya había probado muchas cosas y ahora, casi 25 años después, les puedo decir que al menos a este señor que tienen enfrente le parece que es la más gozosa del mundo, ¿no? Puedes perfectamente quedarte porque te la pasas muy bien escribiendo para niños y jóvenes. Pero bueno, pues eso nos tiene que llevar forzosamente a la siguiente cosa que también sé de la LIG y que les puedo compartir, y que es la siguiente, que la literatura para niños y jóvenes no es fácil. También parece un contrasentido, ¿no? Bueno, acaba de decir este cuate que es así muy campechana y que puedes soltarte el pelo y que, ¿no? Y que no tienes que ser tan pomposo ni empujar la piedra cuesta arriba y etcétera. Sí, todo eso es cierto. Pero también es cierto que no es nada más, voy a escribir para niños y ya triunfé en la vida, ¿no? No, no es así. ¿Y saben por qué? Porque la definición de literatura infantil y juvenil, te da la pista de que no es necesariamente lo que tú crees, ¿no? O lo que a otros te pudieran hacer creer. A mí esa definición que es la que más me gusta y que no me acuerdo quién la dio, pero está perfectamente ahí plasmada en la Wikipedia. La literatura infantil es aquella, así llanamente, es aquella literatura que también gusta a los niños. Así de simple y llano. O sea, nosotros los adultos nos podemos confabular de mil maneras para hacer eso que llamamos literatura infantil. Y juvenil, vamos a poner, claro, pero ahorita me voy a centrar en la infantil. Pero no es literatura infantil si los niños no la adoptan, si los niños no la abrazan, si los niños no la acogen. Es otra cosa.
muy probablemente sea, sí, literatura, y a lo mejor literatura general, y a lo mejor literatura con mayúsculas, pero no va a ser literatura infantil, ¿sí? Y la verdad es que ahí es en donde estriba lo difícil, ¿no? ¿Cómo se le atina a eso? Es un misterio. Es un misterio, pero vamos a llegar a eso, ¿no? A lo que voy es que llegar a ese lector, ¿no? Al lector niño, al lector joven, seducirlo, es decir, convencerlo de que lo que estás escribiendo está bonito, está padre, lo tiene que leer, no es fácil, ¿no? Empezando porque es un lector complicado, ¿no? En muchos aspectos, pero el principal quizás sea que es un lector sin poder adquisitivo, ¿no? Es un lector que no va a ir a la librería y va a agarrar el libro así como probablemente va a la tienda o a la papelería, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado de un adulto y el adulto tiene que aprobar a veces lo que agarra el niño y bueno, es un consumidor complicado. Y luego ya que el libro que ha pasado por el papá, por el profe, por quién sabe cuántas manos, llega al niño, que además el niño o el joven lo lea de principio a fin, no está fácil, ¿no? Pero eso me lleva a esta otra cosa que sí sé sobre la LIG y que también les voy a compartir, cómo se llega a esa posibilidad de que el niño, que el joven disfrute de lo que le estamos poniendo en las manos, pues en gran medida gracias a que la literatura infantil y juvenil suele ser una literatura de acompañamiento, ¿sí? En la literatura general es más posible que haya un canal muy directo entre el autor y el lector, ¿no? En la literatura infantil y juvenil suele haber más manos trabajando en ello. Y la verdad es que me parece bien. Al paso de los años me he dado cuenta de que son necesarias esas manos, ¿sí? Por ejemplo, editores, ilustradores, promotores, ¿sí? Gente que hace todo lo posible porque el niño, el joven, abrace esa letra, ¿no? El ejemplo más evidente probablemente sea el de los ilustradores, ¿no? Quizás a mí se me ocurrió una historia muy bonita, qué sé yo, pero, pero tal vez la mejor manera de acercarla a un niño, a un chiquillo, dependiendo de la edad, sea haciéndosela más accesible y tal vez esa sea el acompañamiento de las ilustraciones, ¿no? De los colores. Y luego entre el editor que decide el formato, tal vez, que decide el título, que te ayuda a pensar el lenguaje, en fin. A lo que voy es que el producto que a veces ponemos ya nosotros los autores de LIG en las manos de los niños es un producto más cuidado, ¿no? Aunque parezca contradictorio por lo que dije hace rato, que muchos libros de literatura general, ¿no? Porque aquí hay un cuidado de muchas gentes, a veces hasta pedagogos, a veces hasta opinan los maestros también, etcétera, sin que eso, por supuesto, tenga que meterse con tu historia o con tu voz, etcétera, pero sí tomando lo bueno de cada opinión, de cómo hacer llegar esa historia a los muchachos, a veces es el mejor camino y funciona, ¿no? Eh, yo que llegué, como les decía, por la puerta trasera, he tenido que aprender mucho de eso. Y no solo no me arrepiento, sino que hasta me ha servido, me ha funcionado. Yo creo que como yo soy ingeniero y yo llegué a este mundo casi decolado de la fiesta, pues he tenido que echar mano mucho de la humildad que implica, ¿no? Entre comillas, el no saber lo que estás haciendo, y menos cuando te estás dirigiendo a mentes en formación, ¿no? Entonces, la literatura infantil y juvenil funciona mejor cuando es acompañada, ¿no? Y eso no solamente es desde el punto de vista del que crea,
sino también del que recibe, no solo del que transmite, sino del que recibe. ¿A qué voy? A que la literatura infantil sí es mejor con el acompañamiento del niño y el papá, o el niño y el profe, o el niño y hasta sus amigos, ¿no? Eh, es una literatura que, que tiene que ser de alguna manera promovida, ¿no? Porque los niños por naturaleza no van a agarrar un libro, se los aseguro, y eso lo apuesto en firme con quien sea, ¿no? Que si le pones a un niño una tableta y le pones un libro, ¿no? No digo que que 100 de 100, pero a lo mejor sí 99 de 100 van a agarrar el libro y luego, no, digo, van a agarrar la tableta y luego el libro, ¿no? Y entonces ahí es en donde tiene uno que hacer cierta labor y está bien, ¿no? La verdad, porque los libros finalmente pues, son esos objetos maravillosos que han acompañado desde hace cientos y no miles de años, si nos vamos a otro tipo de formatos, y que no han perecido, ¿no? No han muerto en el intento. Y luego esto me lleva a otra cosa que sé de la LIG y que también es muy bonita. Esta la voy a dejar así muy somera, pero también es cierta porque he estado veintitantos años en la LIG. Y es esta, que aunque no lo crean, el mundo de la literatura infantil y juvenil está plagado de gente buena. ¿Qué clase de afirmación, verdad? Y a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con lo académico, con lo literario, pero siempre me gusta sacarlo a cuento porque a mí me lo hizo ver una editora hace muchos años, por ahí el 2004, cuando yo recién empezaba y me dijo tal cual eso. Es una editora que justo estaba en Castillo y que había estado ella ya había hecho libros en Nueva York, en Londres. Es una amiga mía belga muy querida y ella fue la que me hizo verlo. Me dijo, yo estoy en este mundo porque la mayoría de las personas que forman parte de este mundo son gente buena. Y a mí me pareció una afirmación muy azotada, ¿no? Dije, pues, ¿quién puede afirmar algo así? ¿No? Y sobre todo de un mundo, pues, en donde de todas maneras, pues, se mueve el dinero y qué sé yo, ¿no? Bueno, pues 20 años después, puedo decir que es bastante cierto, ¿no? Y me da gusto decirlo porque pues, es también una forma de invitar, ¿no? Invitar a los autores. Yo mucha gente que me ha dicho, ay, oye, Toño, a mí me gustaría escribir para niños y quién sabe qué. Siempre que los mando con editores, los mando con ilustradores, los mando con algún otro autor, eh, los reciben como a mí me recibieron, ¿no? Como a mí me recibieron Francisco Hinojosa y María Baranda hace casi 25 años, ¿no? No, es muy rara la envidia, es muy rara la zancadilla, es más común ay, qué padre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Ah, sí, ¿quieres un consejo? Pues a ver, vamos a ver, etcétera. Nunca me he topado, o muy rara la ocasión, porque sí también hay excepciones que confirman la regla, ¿no? En donde hay uno que otro ahí que no encaja también en la descripción. Y da un poquito de pena porque pues uno que está metido en este mundo dices, ay, este se está tirando ahí una floresota, pero bueno, vamos a decirlo sobre todo de gente que sí conozco, ¿no? Muy directamente y que es una gozada conocerlos y saberlos tus amigos. Voy a la siguiente cosa sobre la LIG, que también sé y que también no me voy a extender demasiado. Y es algo tan simple y tan somero como lo siguiente. La literatura infantil y juvenil existe y es importante. Pareciera algo como para, ay, bueno, pues este cuate, pues, si se le ha pasado a hablar de literatura infantil y juvenil. Todavía al fin, se trata de, digo, se atreve a hacer esa afirmación. Pues la hago justamente porque ahorita ya parece que no cuesta tanto trabajo admitirlo, pero sí hubo un tiempo en el que no se le consideraba literatura, o eso es lo que pensaban algunos, ¿no? Incluso decían que justo por la necesidad
en cierta forma de adecuación que tenías que hacer a un texto para que un chico de 4 o 5 años lo entendiera, 6, 7, ¿no? Ya eso era una forma de desvirtuar la palabra y entonces ya no podía ser literatura justo por eso, ¿no? Y bueno, yo no me voy a meter en Honduras, pero lo único que sí digo es que ya negarla, ¿no? Sería absolutamente absurdo, ¿no? Absolutamente absurdo negar que hay libros que disfrutan más los chicos y que están pensados para ellos, ¿no? Y que disfrutan más los chavos, los jóvenes y que están pensados para ellos. Y que están bien pensados, que están bien creados, que están eh, bien desarrollados, bien escritos, ¿no? Y que disfrutan, ¿no? Y eso incluye incluso la literatura de Wattpad, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, porque también no faltará ahí el sangrón que diga eso no es literatura y pues no, o sea, justamente esa es la defensa que hay que hacer, ¿no? Es literatura que está pensada en esos lectores y que seduce a esos lectores y que los vuelve locos, ¿no? Y que ya quisiéramos muchos, que peinamos canas, estar ahí, ¿no? Teniendo 150,000 seguidores, la verdad. Y eso me parece una gozada también. Eso también es literatura y eso también es para chicos y grandes, ¿no? En cierta manera. Entonces sí, sí existe la literatura infantil y juvenil. Le dedican editoriales muy grandes, secciones bastante importantes de su presupuesto, de su catálogo, ¿no? Y lo mismo, este, librerías, ¿no? Por supuesto, no les tengo que contar a todos ustedes que son lectores que entrar a Gandhi, que entrar al sótano, que entrar al fondo e ir a la sección para chicos, pues y decir que no existe la literatura infantil, bueno, pues es ya una tontería, ¿no? Entonces existe y hay que sostenerlo y hay que acogerse a ella si podemos, ¿no? Y la última cosa que sí sé también de la LIG, que también me da mucho gusto compartirles y que he aprendido a lo largo de todos estos años, y esa es la última cosa que sé de la LIG y que he aprendido, es que la LIG finalmente no solamente es para niños y jóvenes, ¿no? La LIG también la pueden disfrutar los adultos. Es decir, la LIG es para todo el mundo, lo cual no se puede decir de la otra literatura, ¿no? Increíblemente, ¿no? Acuérdense de la definición que dije, la LIG la literatura infantil es aquella que también disfrutan los niños, ¿no? Nosotros podemos escribir muchos libros, incluso uno de ellos puede ser El Principito, ¿no? Lo he puesto de ejemplo muchas veces, pensando en los niños, y es probable que a los niños no les guste, y eso lo vuelve otra cosa, ¿no? Nos encanta jugar con El Principito como ejemplo de literatura infantil, y la verdad es que es muy difícil sorprender a un chico leyendo El Principito, que no Harry Potter, ¿no? Por supuesto. Pero ahí hay un buen ejemplo, ¿no? La verdad es que El Principito es una preciosidad, pero en mi opinión lo empiezas a disfrutar verdaderamente cuando ya tienes como esa capacidad de descifrar el simbolismo que tiene adentro, ¿no? Y eso es cuando ya tienes un poquito más de años. Pero con la League, la que sí es League, y eso sí incluye Harry Potter, sí es para todo el mundo. Yo la verdad es que fui muy fan de Harry Potter y ya tenía mis buenos años, ¿no? Y la verdad es que lo seguí hasta las últimas consecuencias, incluso cuando salió el último libro, fue el único que leí en inglés porque no me podía esperar a que saliera en español. Pero bueno, se los dice este señor que ya peina canas y en aquel entonces pues peinaba menos, pero también, ¿no? Entonces, la LIG en realidad es literatura para todo público. Y así es como de pronto a mí ya me gusta más definirme, ¿no? No es que escriba yo para niños y jóvenes exclusivamente, escribo para todos. Pero si un niño y un joven me hacen el enorme favor de disfrutar
mis libros y además recomendarlos y además releerlos, entonces albricias, le atiné, es Lig, ¿no? Si no, bueno, pues ahí está para mis compadres, para mis amigos, para mi mamá, para mí mismo. Y sí, le apuesto mucho a que mis libros los abracen los chicos, pero en realidad creo que ahora ya lo que yo en realidad escribo es literatura para todo el mundo, ¿no? Para todo público. Y esto me lleva, después de estas 6 aseveraciones del mundo de la LIG, que sí sé y sí les puedo compartir, ahí les va esa que no sé, pero que intuyo. Y esa cosa que no sé de la LIG, ya medio se las insinué hace rato. No sé cómo se escribe para niños. 25 años después, si ustedes me preguntan y me piden un canon o me piden una receta o me piden cómo es que se le hace para que una obra sea leída y disfrutada por niños, todavía no se lo sé decir. Hay algunas apuestas que funcionan mejor que otras, ¿sí? Algunas apuestas, sí, por supuesto, no sé, los temas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si tú eres muy libre, muy libre, y, y te atreves a meter dragones y te atreves a hacer que hablen los perritos y que, qué sé yo, pues es posible, ¿no? Es probablemente que te acerques más a la preferencia del chico, pero no es seguro. También es posible si tú cuentas las cosas coloquialmente, ¿no? Como estamos hablando ahorita, y le hables muy de tú a tú, qué sé yo, pero no es seguro, ¿no? Y así les puedo dar una lista, pero en realidad creo que a mí lo único que me ha funcionado para a veces atinarle un poquito más, ¿sí? A esto de que los chicos agarren mis libros y los disfruten, es algo que creo que funciona para escribir absolutamente cualquier otra cosa también, pero con los niños funciona porque a los niños es muy difícil verles la cara, por eso por ahí dicen que es el mejor lector, pero también el peor, ¿no? Porque no hay niño que agarre un libro tuyo para pantallarte, ¿no? Para quedar bien contigo. No los hay. Cuando a un niño no le gusta tu libro, lo bota y se acabó, ¿no? Y a lo mejor sí, los adultos sí pueden un poco decirte, oh, yo leí las 800 páginas, y a lo mejor leyó hasta la 30 y no es cierto, ¿no? Y los niños te lo van a decir, a mí me aburrió su libro y se siente muy feo, pero a la vez lo agradeces muchísimo. Y eso que a mí me ha funcionado para escribir para los chicos y también un poco para los grandes, pero con los chicos les digo, funciona mucho más, es esto. No sé si sale volteado. ¿No sale bien? Parece una verdad de perogrullo. Van a decir, ay, pues sí, claro, pues hay que escribir con honestidad, pero no siempre parece que lo hacemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres obtener cuando escribes? ¿Quieres que te inviten a las ferias? ¿Quieres que se venda tu libro? ¿Quieres que te admiren en tu casa? ¿O quieres simplemente contar una historia de la mejor manera, que se entienda, que la disfrute tu lector, que se la pase bien, ¿no? ¿O quieres publicar en Penguin, o quieres publicar en Planeta, o quieres publicar simplemente, ¿no? Yo creo que la verdadera honestidad y la única que puede hacer que funcione tu historia es la que puedes tener, es decir, ese compromiso que tú haces con la historia y con los personajes. Y ahí es donde reside esa honestidad de la que estoy hablando, ¿no? Insisto, parece una verdad de perogrullo, pero yo creo que muchos de ustedes se habrán enfrentado a eso de ya no se me ocurre nada, o no sé para dónde va mi historia,
o nadie la va a querer publicar, o mi profesor de literatura la va a odiar. Si a ti te gusta, si a ti te hace feliz, ya, ya está, ya está esa primera fase, ¿no? De la literatura a la que tienes que llegar. Lo demás, pues sí, es convencer a otros, pero si tú estás completamente contento con lo que pasa, quién se casa con quién se muere, a qué planeta llegan, ya, lo demás es que probablemente por ahí un editor, probablemente por ahí algún profe de literatura te va a decir, está maravilloso, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y si no, tampoco pasa nada, ¿no? A lo que me refiero es que siempre vas a tener otra historia por delante. Y si no, otra historia por delante. A mí me pasó con 7 libros antes de publicar el primero, ¿no? Pero esos 7 no reniego de ellos porque sí me hacían feliz. Ahora ya no tanto, no crean que no he vuelto a ellos y no he visto la bola de errores y barrabasadas que cometí. Pero en ese momento me hacían muy feliz y por eso seguí escribiendo y por eso creo que terminé en esto, ¿no? Porque aún sin proponérmelo, a mí me hacía muy feliz escribir. Y eso es, creo, lo único que tienes que hacer cuando te pones a crear. No empujar la piedra cuesta arriba, sino pasártela bien, disfrutar el momento, ¿no? Para ser infeliz hay muchísimos más trabajos que además te dejan más dinero. Si tú te la pasas bien escribiendo, el lector se va a dar cuenta y se la va a pasar bien contigo. Eso es lo que intuyo y eso es lo que a mí me ha servido al paso de estos años, creo yo. Y pues ahí están, ¿no? 60 libros que me han hecho muy feliz y que me siguen haciendo feliz los que tengo en puerta, ¿no? Yo creo que ese es lo único que les puedo compartir por lo pronto sobre la literatura infantil y juvenil que he aprendido al paso de estos años, ¿no? Pero bueno, seguramente también saldrán por ahí otras inquietudes más específicas y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado más o menos esta horita, le calculé para que funcionara de esta manera, pero vamos a entrar si quieren ya a la parte de las preguntas, los comentarios, los reclamos, con toda confianza. Se vale decir, yo creí que era magistral la charla y resultó muy convencional. No, como gusten, estoy para servirles. No sé cómo lo quieras hacer, Eduardo. Eh, si ustedes dan la palabra, cuenten conmigo de aquí a las 8 con toda confianza. Si ya antes se acaban las intervenciones, no pasa nada, pero de aquí a las 8 todavía soy todo suyo. Así es que adelante y de veras muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Toño. Pues acá ya en Facebook dicen que te aman, Club de Lectores, que eres lo máximo. También Go Este, Ravenclaw, también, son cuando mis estabas primas, hablando. son mis primas y mi mamá. No, pues todo muy bien. Igual Montserrat acá hace rato, que es estudiante del diplomado, estaba diciendo que es muy importante la parte que dices de es que está plagado de gente buena, ¿no? Porque es como es preparar para el futuro. Pues quienes quieran participar acá dentro del Zoom pueden ir levantando la mano. Yo te quiero preguntar en lo que se van animando. Sí, eh, ya sé que te aventaste como el Borras para tu primera y obtuviste el tercer lugar, pero a ver, o sí. sea, en esa transición, cuando estabas ya disponiéndote a escribir para un público diferente del que estabas acostumbrado, ¿cómo le hiciste? ¿Qué decisiones tuviste que tomar para ese primer trabajo? ¿Dejaste fuera algunos temas, tú mismo te censuraste, porque no tenías este diálogo que ahora nos contaste, ¿no? Con los maestros y demás. ¿Cómo le hiciste? ¿Sabes que ibas tú como el Borras? Pues creo que, para ser sincero, porque no es cuento, ¿eh? No es choro. O sea, la verdad es que mis únicas referencias de literatura infantil eran El Principito y Platero y yo. O sea, yo no había leído antes ni siquiera los premios Barco de Vapor ni nada, porque yo estaba con las miras puestas en otro lado.
Ujú. Pero sí es curioso porque a mí ya me sonaban nombres como Francisco Hinojosa, como Jaime Alfonso Sandoval, que ya había ganado algunos premios para el 2000 que yo estaba. Jaime Alfonso ya había ganado antes, y Mónica Broson también. Y de hecho, Mónica era buena amiga de mi hermano Javier. Pero a lo que voy es que aunque Mónica ya había ganado el primer barco de vapor, pues yo, pues para serle sincero, no, o sea, no me llamaba la atención, no fui, cuando me metí a este concurso, no fui corriendo a ver de qué está hecho casi medio año, que fuese el libro de Mónica que ganó. Entonces lo que hice fue, sí, como dices, Eduardo, pues tomar más bien como decisiones a título personal de lo que yo creía que podía meter en mi libro para niños y que no. Y la verdad es que, pues por supuesto hay temas que tú de entrada dices, pues están velados, entre comillas. No sé, por ejemplo, asuntos muy sexuales o muy criminales, muy sangrientos, ¿no? Pero, pero no del todo. De hecho, yo siempre he pensado, por eso insisto mucho en que yo me siento muy afortunado de que la vida me haya arrastrado a este punto, porque ese libro, a mí, una persona que formaba parte del jurado, que se llamaba Patricia Laborde, que formaba parte de Conarte allá en Nuevo León, fue la que me dio la noticia. Y cuando me dio la noticia me dijo, esta novela a mí me encantó, Toño, pero no sabes cómo la tuve que defender, porque sí es una novela difícil. Hablando justo de eso, de que el protagonista se muere en la página 2, pero además hay balazos más adelante, ¿no? O sea, a este mismo protagonista en algún momento le meten un balazo en el cuerpo. Claro, no se muere porque ya está muerto, ¿no? Ja, 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 los engañé, pero hay un balazo. Entonces me dijo Patti Laborde, este, no, a mí me encantó porque tiene como mucho juego de realismo mágico y de fantasía, qué sé yo, y además tiene un mensaje muy bonito y etcétera, pero sí es una obra difícil. Y yo estoy convencido de que si Patti Laborde, que fue como mi primera hada madrina, no hubiera pugnado porque esa novela se premiara y bueno, por supuesto se publicara y a la fecha se sigue leyendo y se sigue vendiendo bien, si a lo mejor yo hubiera dicho, pues no resultó el experimento, bueno, a otra cosa, ¿no? Y no sé dónde estaría ahorita yo. Pero Sí, lo creo que hizo ella y es. funcionó. Y a lo que voy es que creo que la única decisión importante que tomé, entre comillas también, porque pues nunca se sabe exactamente, es que yo quería escribir una novela, primero, que no aburriera, ¿no? Que en ningún momento de la historia te aburriera. Porque dije, si yo soy un niño y leo algo que ya de repente este cuate se empieza a colgar de la descripción del paisaje, ya valió gorro, ¿no? Entonces dije, que no Ujú. aburra y que tenga fantasía, y la otra, que a mí, Toño niño, si es que alguna vez pude haber leído algo a mis 9 años que no lo hice, 8, 9, me hubiera gustado, ¿no? Entonces de ahí me colgué y dije, pues duro y ya total, lo que salga, ¿no? Y sí, quedó algo lindo y bueno, pues ahí se sigue vendiendo, ¿no? Pero en realidad, pues todo fue así como muy lúdico, insisto, como muy de juego. Y eso es lo que de pronto yo recomiendo mucho, o sea, con los que escriben para chicos, ¿no? O sea, de veras diviértete, incluso si estás contando algo así muy terrorífico, pues te tienes que divertir, tienes que estártela pasando bien, así tus descripciones son así y entonces le cayó la cabeza o lo que sea así, y tú dices, ay, aquí me pasé, pásatela bien, ¿no? O sea, tú mismo regodéate de tu narrativa. Y que ya luego sea labor del editor decirte, Ujú. ay, ¿qué te pasaste? Aquí te alocaste, o este chiste está muy sangrón. No sé, pero todo, o sea, creo que si tú más o menos te das ese chance, ¿no? Te puedes ir de frente y y más o menos atinarle, ¿no? Te digo, insisto, creo, nadie tiene la fórmula, ¿eh? Nadie, a todos, y puedo decirte todos los nombres de los autores nacionales,
al menos Mm, porque los conozco y he platicado con ellos. Nadie nunca ha dicho, yo ya sé cómo se le hace. Todos cuando mandamos un nuevo libro estamos así mordiéndonos el puño, esperando a que te digan no funcionó, no se vendieron ni cuatro, o al contrario, que te digan, no, mira, ya se acabó la primera impresión y tú no sabes de ninguna u otra manera por qué ese sí funcionó y el de al lado no, ¿no? Pero ujú. bueno, pues yo creo que al menos a mí la que me hace sentir más feliz es esa, ¿no? Escribir, divirtiéndomela, pasándomela bien, pensando que ese lector que está del otro lado de la página podría ser yo, y sí necesito que ese lector se la pase bomba también, ¿no? Ok, Básicamente. muchas gracias, Toño. Pues mira, ya acá tenemos tres manitas levantadas. Primero, Rebeca. Mm, Hola, Toño, pues estoy hola. muy emocionada y agradecerte por todas las historias que nos has compartido. La verdad es que yo llegué a la literatura infantil. Bueno, yo soy bibliotecaria de profesión, pero también fui una lectora muy tardía y realmente yo llegué a la literatura infantil y juvenil por ti, por el libro de Margot. Ay, Ese fue mi primer libro que leí y ya de ahí pues a empaparme con todos los libros ahora sí que con toda la banda de literatura infantil y juvenil mexicana, y pues de ahí ya no pude parar, ¿no? Y pues desde ay, ahí ya surgió, digamos que esta inquietud, ¿no? De querer también contar esas historias para jóvenes y para niños, ¿no? ay, qué Em, lindo. pues eres un autor muy prolífico y me sorprendes, la verdad es que tengo muchos de tus libros y he leído muchos en la biblioteca o en IBI y así, pero Sí. pues no te alcanzo a seguir el ritmo porque salen muchos libros y bueno, esa sería como que mi primer pregunta, ¿no? O sea, bueno, de ahí salen muchas preguntas, que sería que ¿cómo lo haces? O cómo es tu proceso creativo, qué te inspira, porque aparte pues siempre mantienes como, o sea, como que te mantienes muy actualizado, ¿no? O sea, como que siempre te mantienes así como que con los temas, tienes un lenguaje que pues le llega muy bien a los niños, ¿no? O sea, porque tienes un conocimiento bastante pues certero y cercano de, de la infancia, ¿no? Entonces, pues esa sería mi primer pregunta. La segunda creo que quizá ya la contestaste, nada más quisiera pues como rectificarla, porque también a mí me sorprende mucho, sobre todo en tu escritura, que o sea, que tocas todo tipo de temas, pero lo haces con mucha sutileza, ¿no? O sea, siempre como que te queda ese como calorcito así de, ay, qué bonito, ¿no? O sea, pues a pesar de que son temas así como fuertes o que a veces estás atacada de la risa o demás, pero pues sí, siempre queda como que esa parte bonita, ¿no? Así como incluso hasta poética, ¿no? Muy como reflexiva. Entonces, pues creo que o sea, creo que tocas esos temas con mucha sutileza, pero a la vez no eres condescendiente, ¿no? Entonces, no sé si la respuesta es la que ya diste ahorita, que pues es que lo haces con diversión y que eres muy honesto, o hay alguna otra, alguna otra, este, pues algún otro Ah, tip o algo así. ay, pues antes que nada, muchas gracias, Rebeca. Qué linda que me regales tu testimonio, porque además que te hayas hecho bibliotecaria me hace sentir así como bien bonito, porque pues el cariño por los libros te llevó a ese superlativo, ¿no? De querer estar rodeada y querer trabajar pegada a ellos. Ay, eso, no sé, me hace sentir muy lindo. Muchas gracias. Y bueno, Ay, pues, algún día ahí te firmaré tu Margot, o no sé. Pero qué lindo. sí. Muchas gracias antes que nada por eso. Y pues respecto a tus preguntas, pues la primera, ¿no? Que es así como, bueno, este cuate es muy prolífico y o cómo le hace, etcétera, porque de veras eso, como dices, me lo preguntan mucho. Y sí hay una respuesta a eso, ¿no? No es cierto. Otra vez.
Y sí la rompo porque es uno de los grandes mitos, que necesitas tener mucha inspiración. Y ese es el asunto, ¿no? De que, ay, este cuate, ¿cómo le hace? Se inspira mucho. Tampoco. Tampoco hay que tener mucha imaginación. No es cierto. Todo es una combinación de... Esta sí es una respuesta que sí les quiero platicar. Esa palabra rara que dice galofreo, esa no la voy a romper. Tiene que ver con eso. Eso sí tiene que ver con eso. Pero eso, fíjense que el galofreo es nada más como una especie de filosofía de vida que yo adopté en algún momento de mi carrera literaria, pero también fue un descubrimiento, ¿sí? Yo, por supuesto, también cuando empecé a escribir, sentía que no valía la pena sentarme frente a la computadora si no traía una historia así que dijera, wow, esta historia o esta semilla de esta historia es la que me va a permitir escribir, ¿no?, esta novela de 600 páginas, ¿no? Que además me va a conseguir el Pulitzer o por lo menos un premio nacional o lo que sea, ¿no? Entonces también me pasaba eso de que te sientas frente a la computadora y ves la hoja en blanco y empiezas a entrar en terror y dices, híjole, no, mejor me voy a pasear al perro porque soy un fracaso como creador, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta, eso, o sea, si eso de que necesitas estar muy inspirado, de que te necesitas tener mucha imaginación, se vuelven las peores trabas que puede tener un creador para poder disfrutar de su trabajo, ¿sí? Y justo disfrutar de tu trabajo es lo que lo hace, este, pues ser el motivo de tu vida, ¿no? Si te fijas. O sea, lo han dicho 1 millón de personas, ¿no? Más importantes que yo. Si tú disfrutas lo que haces, pues deja de ser trabajo, ¿no? Se vuelve tus vacaciones. Pero, pero ¿cómo amar la letra si no estás simplemente escribiendo, ¿no? O sea, yo sé que muchos de los que se acercan, ¿no?, a los talleres de creación literaria o a los cursos de escritura, sienten ese cariño por la letra, ¿no? Que no les, o sea, eso es como triste, porque tú el cariño ya lo traes, ya eres un gran lector, todos los que están aquí estoy seguro de que todos ustedes ya leen y leen bastante y seguramente esas lecturas es porque aman las historias y aman las historias escritas. Y eso, el siguiente paso, usualmente el siguiente paso lógico es, yo también puedo escribir. Y la verdad es que la invitación es sí, hazlo, porque si no, nadie más lo va a hacer. Esa historia que a ti te está regurgitando por dentro, que te está así pugnando por salir, nadie más la va a escribir si no la escribes tú. Y sí, sí hacen falta historias en el mundo, pero historias contadas de la manera más honesta posible. Lo que no hacen falta son historias escritas por mera prestidigitación, eso sí es lo que le da en la torre, yo creo que incluso al mundo literario, ¿no? O sea, los ejercicios de escritura tipo, a ver, me van a contar un cuento en 3 cuartillas en donde esté en la palabra golf, caballo, Whitney Houston y así, ¿no? Y pues sí, claro, te dan chance como de hacer un ejercicio literario. Y a lo mejor queda algo simpático, pero lo que tú tienes que hacer es contar historias que te salgan del corazón, ¿no? Historias que verdaderamente están queriendo salir de ti. Ese es el paso del lector al escritor, ¿eh? O sea, no es así nada más de, ay, claro, yo podría ganar también mil millones de dólares porque lo que hizo esta señora Rowling con Harry Potter, yo lo podría hacer, ¿no? Y no, o sea, si eso es lo que te mueve, pues sí, de antemano ya sé que va a ser un fracaso, no. Lo que te mueve es que empiezan a hacer un personaje en ti, empiezan a hacer una idea, qué sé yo, ¿no? Y lo peor es que no te das el permiso de disfrutarlo, ¿no? O sea, ¿por qué?
porque cuando te enfrentas ya a la posibilidad de plasmarlo en la computadora, te das cuenta de que no eres Borges, que no eres Carlos Fuentes, que no eres J.K. Rowling, que no eres Antonio Malpica, que no eres Alberto Chimal, que no eres Jaime Alfonso Sandoval. O sea, y entonces a las 3 líneas dices, no, perdón, mundo del arte, yo no sirvo para esto, y te echas a correr, ¿no? Y está afuera lloviendo y tu mamá te persigue. O sea, lo que necesitas hacer nada más es, ¿no? Darte permiso de disfrutarlo. Esto del galofreo es la cosa más sencilla del mundo. Yo digo que es la traducción de un verbo que significa bailar en calzones frente al espejo. No, no es eso exactamente, pero me gusta plantar esa imagen en sus cabezas porque si ustedes se fijan, y yo estoy casi seguro de que todos aquí, cuando están a solas, cuando alguna vez que hayan estado a solas han bailado en calzones frente al espejo, ¿no? A lo mejor alguien de aquí dice, ¿qué te pasa? Yo soy una persona muy seria. Bueno, pero cuando nadie te ve, por supuesto, ¿no? Y estás contento y estás libre y es como si fueras un niño en pañal, ¿no? Y nadie te está viendo y hoy no hay clases y no le debes dinero a nadie, o a lo mejor sí, pero te vale gorro. Te sorprendes a ti mismo cantando una canción frente al espejo y todavía ni te vistes y estás feliz, ¿no? Esa sensación, cuando tú estás solo y no te importa nada, es la misma sensación, es lo mismo que tienes que transportar a este mundo. Mira, este es mi cuartito, aquí es en donde yo creo, ¿no? Ahí está mi cuadro de Charlie Parker, ahí está mi pianito, ahí tengo algunos libros, ahí está mi compu, por supuesto. Y aquí yo puedo bailar en calzones si quiero. Pero ¿a qué voy? Cuando tú estás escribiendo, no tienes por qué invitar a nadie a que te vea bailar en calzones, ¿no? O sea, tú sé feliz bailando en calzones, o sea, cualquier cosa que quieras plasmar en frente a ti es tuya y sale de ti y eso ya es una maravilla, eso ya es un prodigio, porque te llamas Rebeca H. González o Frida Ibarra Martínez o Abril o Gaby, o sea, todos ustedes tienen algo aquí que nadie más tiene. Y si ustedes no lo ponen en el mundo, nadie más lo va a poner. Y eso ya es una maravilla, es un prodigio que pocos ven, ¿no? O sea, no digo que escribe 150 libros, pero a lo mejor sí uno o dos que van a ser así muy sacados de la tripa y van a ser una maravilla nada más por eso, porque salieron de la tripa, no de la prestidigitación, ni no de las ganas de publicar en Penguin, sino porque tú sientes que tienes esas ganas de contar esa historia, ¿no? Pero no tienes que invitar absolutamente a nadie a contar esa historia contigo, ¿no? A ningún crítico literario, a tu mamá, a tu novio, a nadie. O sea, eres tú y tu letra. Y eso es maravilloso si de veras lo haces así, encerrado en tu cuartito, o sea, ¿no? Y vas a ver cómo se te va a destapar todo. O sea, por eso, ¿por qué Toño Malpica es tan prolífico? Tan prolífico porque, pues, o sea, pues yo cuando estoy aquí solo, pues sé que nadie me va correteando, no, nadie me está diciendo, a ver, apúrate, o eso está horrible, o qué sé yo. Sí, después soy yo mismo el que dice, esto no funciona, qué sé yo, porque dentro de todo ese galofreo y todo ese estar jugando y todo ese estar improvisando y todo eso estar creando, después viene algo que se llama, y fíjense cómo está así, ¿no? O sea, hay que revisar lo que haces 1 millón de veces, ¿sí? Ahí les va una frase, ahí tengo una frase, Rebeca, pero bueno, ahí les va para todos, porque es una de las cosas que a mí me transmitió un amigo que después fue un poquito un maestro mío y que se volvió también una especie como de karma, de mantra, perdón. Y se las voy a decir 2 veces, no las tienen que apuntar, se la van a aprender muy fácil. Cuando tú creas, eres Dios.
y Dios no se equivoca. Pero cuando corriges, cuando revisas, eres el diablo y el diablo no perdona. Otra vez, cuando creas, eres Dios y Dios no se equivoca. Estás galofrando, estás inventando, ya plantaste aquí arbolitos, ya pusiste unos conejitos verdes por allá, unas hadas, qué sé yo. Pero luego viene el señor ese que corrige y que revisa mucho y que es diabólico y no perdona. Y entonces ese señor dice, no, aquí como que conejos verdes, no, qué payasada, a ver, lo borra, ¿no? O sea, son dos procesos distintos y los dos son así solo en tu cuartito, ¿eh? ¿Y quién te está persiguiendo? ¿Quién te está diciendo no, no? O sea, solo tú. Decía Terry Pratchett, si no han leído nunca ese autor, se lo recomiendo mucho. Decía Terry Pratchett que escribir era la, la actividad humana que se podía hacer eh, más divertida sin necesitar de ayuda, ¿no? Y sí es cierto, o sea, cuando tú te enamoras de esta tontería de estar encerrado, que parece de locos, pero cuando te enamoras de eso, o sea, te das cuenta de que en un ratito ya sacaste una novela de 500 páginas y te sentiste muy bien y estuviste muy contento. Y es la cosa más maravillosa porque no es como si te dijeran, a ver, ¿qué quisieras hacer tú tu película? No, pues que de extraterrestres contra charros o no sé. Y entonces, o sea, eso te lo estás preguntando tú misma, ¿no? No, pues sí, voy a hacer un libro de extraterrestres contra charros, total, a ver, pues si sale bueno y si no tampoco, pues ¿qué tengo que hacer de aquí a 4 meses? Nada, pues voy a ver, ¿no? Y en esa película puedes meterle efectos especiales, puedes pedir que aparezca Marilyn Monroe, puedes pedir que haya viajes en el tiempo, ¿no? Y el presupuesto sigue siendo de 0 pesos, ¿no? Y es maravilloso y todo ocurre en tu cabeza y si al final todo termina como quieres que termine, es maravilloso y muy divertido y muy gratificante. Y al final, si eso se lo mandas a alguien y le gusta y lo publica, pues entonces te sigues con y con el siguiente y así, ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me ha pasado? O sea, yo he tenido como esa fortuna, ¿no? Claro, es una fortuna ya de 24 años, pero, pero sí es cierto que sí llega un momento en que dices, pues si puedo seguir escribiendo y me siguen publicando, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y ya si algún día no me quieren publicar, pues yo voy a seguir escribiendo porque es lo que me hace feliz, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, si tú te fijas, no hay más que ser muy honesto contigo mismo. Es así como yo lo veo, ¿no? Si quieres escribir, escribe y ya, ¿no? O sea, o lo que quieres es publicar, bueno, es otra cosa, vamos a ver, ¿no? A lo mejor si pagamos un negro literario o qué sé yo, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque tú lo que quieres es publicar, ¿no? Pero si lo que quieres es contar una historia, pues, ¿qué te está impidiendo? Eso es como para romperle el corazón a cualquiera. Y yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Sobre todo en prepas, en universidades, cuando me dicen, ¿qué es lo que necesito pues ponerme a escribir? Me dan ganas de llorar, ¿no? Digo, esto no es como si me dijeras, es que quiero ser doctor. Pues sí, perdón, pues tienes que estudiarle duro, por lo menos 5 o 6 años para que te permitan siquiera agarrar el bisturí, ¿no? Porque si no es ilegal y vas al tambo, ¿no? Así, es que estaba yo practicando con mi hermanito, no, pues ya. Pero las letras, que las llevas practicando desde el día, pues no sé, desde el año 2 de tu vida, ¿no? Que ya empezaste a tirarle mentiras a tu mamá. O sea, mi pregunta cuando alguien me dice, ¿cómo puedo ser escritor? Me dan ganas de contestar, ¿cómo puedes no serlo si ya quieres serlo, ¿no? O sea, cualquier minuto que quieras ser escritor y no estás escribiendo es una pérdida de tiempo. O es un engañarte a ti mismo. Y eso, pues solamente es eso, que te estás engañando a ti mismo, ¿no? Entonces, pues ya adelante, ¿no? O sea, eso va para el que lo quiera agarrar.
pero para mí, o sea, yo por eso soy tan prolífico, si tú quieres, ¿no? Porque pues a mí no me importa, incluso si mando todavía historias y no me las quieren publicar, que sí puede pasar, y ha pasado, lo que pasa es que no es algo que cacarece en redes, pero, pero sí puede pasar que escriba algo, no lo publican, pues ya a lo que sigue, ¿no? Avanzo y escribo otra historia, a lo mejor es así. ¿Por qué? Porque a mí lo que me hizo feliz fue escribirlas, ¿no? Me hace más feliz publicarlas, claro, me hace más feliz también que ganen algún premio o que los lectores digan, ay, me encantó, pero en realidad lo que tiene que hacer feliz, y ahí es donde reside esa honestidad, es sentarte en tu cuartito de este tamaño a gestar universos, gestar mundos, gestar historias. Fin. Gracias, Muchas Toño. gracias. Sí, de Gracias a ti nada. también, Rebeca. Bueno, ahora vamos con Abril y luego Frida. Hola, Toño, pues mucho gusto y muchísimas gracias por la clase magistral. La verdad es que disfruté muchísimo cada punto que diste. Yo soy guionista bueno, escribo para animación y para webcomics para un público infantil y juvenil. Entonces, escuchar los puntos, dije, Dios mío, esto también se traduce al guión, especialmente el punto 6, ¿qué crees que sabes? O sea, a mí se me hizo increíble. Y de esta plática que tuvimos me surgen como dos dudas. Una es, pues, quizá un poco muy chismosa, pero que me gustó mucho la frase que dijiste, y es, ¿para ti qué es que la literatura infantil sea una vuelta a casa para ti? Y la segunda pregunta, que igual vi un paralelismo muy, muy interesante como cuando estás escribiendo para animación, es que esta literatura, o sea, la literatura infantil y juvenil es una literatura de acompañamiento, ¿no? Entonces también tienes que ir muy acompañado de tu editor y de tu ilustrador, ¿no? Que también es un personaje muy importante para la creación como del libro. Entonces, la duda por ese lado sería... ¿tú qué tanto te involucras a la hora de la creación visual de ese libro infantil, ¿no? Si tú cuando estás escribiendo en un personaje ya lo piensas visualmente o eso ya se lo dejas completamente al ilustrador, ¿no? Si tienes alguna nota de, bueno, o sea, yo te doy, o sea, yo confío en ti, confío en tu arte, pero me gustaría que tal personaje tuviera esto en particular, o sea, se viera cierta cosa como Ujú. muy marcada de eso, o si, por ejemplo, hay algo que también hacemos mucho en animación, que, por ejemplo, si nosotros empezamos a escribir desde la Biblia, o sea, no solo el guión, sino como pensar como los personajes desde un principio, si son nuestros, va, podemos hasta hacer como unas cosas que se llaman mood boards. Entonces buscamos imágenes de referencia y todo, y se las mostramos, por ejemplo, al ilustrador. No siempre es el caso, pero me preguntaba si tú como escritor de libros también has hecho ese ejercicio o cuál es tu proceso para eso. Sí, ok, sí, gracias. Bueno, voy a empezar por la segunda, porque también fíjate que esto del acompañamiento, este, me acordé ahorita rápidamente de que Rebeca me preguntó también esto de los temas, y, y es que mi consejo siempre es, eh, cuando tú escribas incluso para niños, ¿no? Tú déjate ir, ¿no? Y que sea el editor el que te ponga el freno y no al revés. Pero por eso yo no recomiendo en lo absoluto, ¿no? La autopublicación cuando son libros para niños, porque sí puede ser que a ti se te esté yendo algo que dices, ay, esto sí lo aguantan los niños. Y bueno, pues sí puede ser, pero a menos que seas pedagogo y papá y profesor y no sé, tener como muchas visiones, luego sí puede ser una metidota de pata, ¿no? Entonces, mi recomendación es, tú vete de frente, pero siempre apóyate en un editor y de preferencia un editor con buena cancha. Entonces, en esto del el acompañamiento, pues también, como bien dices, pues por ejemplo, la parte de visual, eh,
Yo tendría que admitir que yo soy malo para la imaginación visual, ¿no? A pesar de que muchos de mis libros son casi cinematográficos, me han dicho, es más como que el asunto yo siento que es un poco más abstracto, ¿no? Me imagino si el personaje que entra a tal parte y qué sé yo, y lo acompaño mucho de narrativa, pero es más la narrativa. La idea así exacta de cómo se vería. eh, Suelo dejarlo más en manos del ilustrador cuando es el caso, porque la gran mayoría de mis libros pues, son novelas que no tienen ni una sola ilustración. Pero cuando sí siento que la historia tiene que ser contada con dibujos, con esa parte visual muy poderosa, eh, primero eh, dejo en manos del ilustrador la interpretación por completo. Y luego, si siento que algo no me hace sentido, pues sí se lo digo, ¿no? Pero yo soy más partidario, fíjate, de la libertad creativa en lo visual, porque siento que es como más gratificante, ¿no? Eh, por ejemplo, este último libro que saqué, este acaba de salir, está fresquecito, se llama, ahí nomás humildemente, el libro más extraordinario. Este, Lo, lo acompañó Isidro Esquivel y déjenme decirles que esta es una historia que se cuenta en 2 cuartillas, ¿no? Que es lo que suele pasar en un libro álbum. Y yo le dejé a Isidro, pues la interpretación completa de lo que yo estaba haciendo y ver las cosas así tremendas que se le ocurrieron, ¿no? O sea, nada de esto yo lo sugerí, que es un mundo así completamente fantástico, así increíble, tiene que ver con libros, tiene que ver con bibliotecas, vean, ¿no? O sea, y entonces, pues yo creo que si tú dejas esa libertad creativa, o sea, por ejemplo, yo en la descripción puse el bibliotecario, ¿no? Nunca dije cómo era el bibliotecario. Este es el bibliotecario. O sea, no chequen qué cosa tan fantástica, ¿no? O sea, no me atrevo ni a decir qué clase de ser es pero bueno, Isidro se aventó algo así y pues quedamos todos maravillados. Es raro, te digo, cuando yo meto las manotas, creo que tiene más que ver como con feeling, ¿no? Con con el sentir que sí corresponde a una idea que no está tan aterrizada, ¿no? Porque yo soy incapaz de imaginarme, incluso así tan certeramente personajes como el de la saga del libro de los héroes, Sergio Mendoza, que es un personaje que me acompañó por 10 años. Si alguien me dijera así a la manera de lo policíaco, aviéntate un retrato hablado de Sergio, no podría, ¿no? O sea, todavía sigue siendo un chico, sí, con ciertas características, claro, muy claves, ¿no? Como cabello negro, qué sé yo, pero si yo te tuviera que describir la forma de la nariz no podría, ¿no? Entonces yo creo que ahí es en donde viene la propuesta del que acompaña visualmente y me encanta. Yo creo que esa es parte también hasta del juego, ¿no? De repente es así como raro, pero también es cierto que hay, hay libros que yo he pensado con ese acompañamiento del ilustrador desde el principio, ¿no? Por ejemplo, tengo uno, no está aquí, que se llama eh, El bondadoso rey, que está en el Fondo de Cultura Económica, que ilustró Valeria Gallo, y yo desde el principio, desde la idea, yo quería que fuera Valeria quien lo ilustrara. Entonces, ahí como que ya hubo una compenetración, no descriptiva, nunca describía a los personajes, sino más bien como yo sintiendo que Valeria lo iba a hacer muy bien. Y luego otro que tengo con Alejandro Magallanes también fue así de la manita, ¿no? Los dos eh, fuimos directo con la editorial y todo. Y me acuerdo nada más que, por ejemplo, él me propuso el personaje, cuando me lo propuso me encantó, pero la vi muy alta, es de una niña que se llama Genoveva.
Y yo le dije, no, está muy alta, ha de ser porque tú eres muy alto. Y entonces fue el único que le dije, me parece que para que te dé más ternura a la Genoveva tienes que hacerla más chaparrita. Y la hizo bajita y bueno, pues al final quedamos muy contentos. Pero son así como cositas muy sutiles las que a veces aporto, ¿no? En eso de lo visual. Y bueno, esto de la vuelta a casa que me preguntabas, eh, todo tiene que ver con algo tan sencillo, ¿no? Como cuando te sientes muy bien, ¿no? Con algo, con una sensación, con un ambiente. Por eso yo lo pongo en esos términos de vuelta a casa, porque eh, yo creo que cuando tú vas a tu casa, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en la casa paterna, ¿no? Cuando tú vas a la casa de tus papás y no te han quitado la llave, ¿no? Tú incluso ni llamas, entras, te sientas a la mesa, eh, todos te conocen por tu nombre, todos dicen, ay, qué bien que ya llegaste, ¿no? O sea, es un lugar en el que te sientes no 100% bien, sino 105% bien, recibida, acogida, querida, ¿no? Y eso es a mí lo que me hace sentir la LIG, ¿no? Como que, por eso cuando me salgo me siento hasta mal, porque voy a decir un ejemplo que de pronto, pues sí, es real, pero así pasa, ¿no? Por ejemplo, saqué en Planeta recientemente, en la pandemia, una novela negra, porque me gusta el género negro, ¿no? Para adultos, etcétera. Y, y pues ya no me funcionan ahí las cosas, ¿no? O sea, me siento como medio impostor, o sea, si de por sí ya tengo el síndrome del impostor muy clavado por ingeniero y porque llegué tarde y ¿no? Ahora llego a un lugar en el que no conozco ni al editor y, en fin, o sea, me siento mal desde el principio y luego pues hasta yo siento que sin querer también medio boicoteo las cosas sin querer, ¿no? Porque no me siento a gusto. En cambio, en la League conozco a todo mundo y todo el mundo me conoce. Ahorita, por ejemplo, que dijeron Putzi Quesada, pues es muy amiga mía, ¿no? O sea, cosas así de ese tipo, ¿no? Que digo, pues ya, o sea, ya, o sea, es muy lindo, o sea, a todos lados donde voy, en la República Mexicana o en el mundo de habla hispana, me encuentro ya amigos y me conocen, los conozco. Entonces, para mí es como estar en mi casa, ¿no? Pero eso solo me pasa en la liga. Fuera de la liga ya me siento todo constreñido y hasta me da pena y mejor me voy a tomar mi trago a la cocina. Bueno, pues por ahí. A ver, ¿quién más? Por Muchas último, gracias. Sí, a ti, Abril, gracias, gracias. Abril. Por último, Frida. Hola, Toño, qué gusto pues poder estarte escuchando. Eh, Gracias. yo pues quería preguntarte más o menos cómo es tu proceso creativo, si tienes como una estructura para escribir tus libros, cómo lo maquineas o si solo sigues como la corriente así como va saliendo. Y si es así, ¿cómo sabes dónde ponerle pues el fin a eso? Porque pues, muchas veces solo sigues y dices, ¿esto cuándo va a terminar? Porque puedo hacerme aquí un universo entero y pues cuando le pones fin. Y por ejemplo, pues en tus libros cuando cuentas la historia como desde dos momentos y pues sueles utilizar como por ejemplo recursos como correos electrónicos como en A Donde No Conozco Nada o como chat, que creo que es al final de las letras. O sea, ¿cómo eliges? eh, pues eso, o sea, por ejemplo, en A Donde No Conozco Nada, porque justo con el abuelito, o sea, ¿cómo te surge como esa idea? Sobre todo como del proceso creativo. Y pues eso. Sí. Ok. Sí, pues no hay grandes secretos. De hecho, por eso, este, yo como que siento que es un poco injusto que la gente siga creyendo en general, ¿no? Que hay que ser como muy genial para escribir, ¿no? O sea, siento que esa cuestión de las musas y la inspiración y esas tonterías, este, son como muy sustentadas por gente que se siente muy pagada de sí misma y que no quiere que otros se aproximen
a la literatura, ¿no? O sea, la literatura más personal, pues, ¿no? Porque yo insisto, no es como tocar el saxofón, que, que sí, o sea, tiene su chiste, ¿no? O sea, tienes que tomar clases de saxofón y hasta que no más o menos encuentras el sonido y luego ahora las escalas y en fin, ¿no? O sea, la literatura, o sea, toda tu vida has contado historias aunque no te des cuenta, ¿no? O sea, todo el tiempo usas el lenguaje, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, el no usar el lenguaje para contar historias es así como decir, bueno, a ver, ¿tienes imaginación? Sí, sí la tienes, porque hasta para escoger lo que te vas a poner en la mañana necesitas imaginación, ¿no? Y luego tienes el lenguaje a tu alcance. Y luego tienes tiempo, porque pues, las 4 horas que te avientas en TikTok y en Facebook, pues ya puedes estar. O sea, mi punto es, tienes todo para escribir. Entonces, a lo que voy es que es más un rollo como de voluntad, ¿no? Que de asuntos mágicos como la inspiración o la gran imaginación. O sea, yo en los pocos talleres que doy, porque no suelo dar muchos talleres, porque te digo, si me da el impostor cuando creo, pues cuando enseño más, ¿no? Pero sí son, por ejemplo, los pocos consejos que doy cuando doy talleres es algo tan sencillo, a ver, como esto. Siéntate en tu lugar favorito y eso sí corta todas las distracciones, ¿no? Incluso si tienes que jalar el cable de red, jálalo, ¿no? Y por supuesto tu celular, apágalo, ¿no? Déjalo en otro cuarto, qué sé yo. Y siéntate frente a una hoja en blanco durante 1 hora. Es absolutamente imposible que no escribas algo. Absolutamente imposible, ¿no? O sea, tienes un teclado, tienes una hoja en blanco, algo te va a salir. Y si estás 1 hora entera, vas a ver cómo tú solito o solita vas a empezar a darle cierta forma, ¿no? Entonces a lo que voy es que es un asunto más de disciplina, ¿no? Y por eso ahorita que me dices, bueno, ¿sigues un proceso creativo? Sí, claro, porque si no, entonces todo sería, pues genial, ¿no? Casi, casi de este cuate es genial, se sienta y pone, así nada más de la nada, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, y se sigue y termina, ¿no? Fin. Oh, se para así 3 meses después y dice, soy un genio. Pues no, no sé, a lo mejor García Márquez sí fue un genio cuando escribió eso. Yo no, es a lo que me refiero. Para mí es más como de trabajo y cariño, y galofreo, sí. Pero entonces, si tú como campechaneas las cosas, si te diviertes, pero además sigues como un caminito, pues es más fácil que llegues a donde quieres llegar. Entonces, bueno, mira, mi proceso creativo es muy sencillo y no es nada del otro mundo. Y es básicamente esto. Tú tienes una idea, unas ganas de escribir sobre algo, lo que sea, ¿no? Esas ganas vienen de algún lugar, vienen de una foto, de una imagen, de una canción, de una frase, ¿no? De una idea, a lo mejor lo único que quieres es escribir una historia de amor en la Segunda Guerra Mundial, algo. Ahí vienen unas ganas de escribir, que yo lo platicaba hace rato, ¿no? O sea, tú tienes aquí algo que pugna por salir. Y si tú eres completamente honesto, vas a escribir esa historia. Y no otra, no la del vecino, no la que te sugirió el programa de Netflix, no. Una que tú dices, esto yo sí lo quiero ver en papel. Quiero que alguien lo cuente. Y si no lo cuento yo, ¿quién lo va a contar? ¿No? Esa idea primigenia, si tú te sientas 1 hora frente a ella, la empiezas a trabajar a fuerzas. Ahora, ¿cómo se trabaja una idea así tan somera, tan pedorra como 3 líneas o una imagen o qué sé yo? Pues eso, te das tú chance frente a esa idea de un buen rato. Eso también es escribir, ojo, o sea, de pronto la gente dice, ay, no, mi papá lleva 2 horas ahí nomás viendo la pantalla. Pues, pero también es escribir. De hecho, es probablemente lo más importante de escribir,
Porque si tú te lanzas con muchos años después frente a los zonas de fusilamiento, lo más probable es que te dé dolor de caballo a la 5ª página y te salgas de la carrera. Necesitas entrenar, necesitas planificar. Entonces es eso. Después de esa idea, tú escribes, es lo que yo hago, escribo una sinopsis muy básica de lo que quiero contar. Esa sinopsis son 5 líneas, ¿eh? O sea, una historia en donde una chava judía y un alemán se enamoran en la Segunda Guerra Mundial y, o sea, ¿me entiendes? Es así como, pero si tú estás una hora frente a eso, entonces de repente dices, ah, pero qué tal que además, este, llegan los extraterrestres empieza a lo mejor a imaginar cosas locas que nadie, o sea, no va a estar ahí tu tío, el sangrón ese que lee mucho detrás de ti diciendo, ¿qué? Extraterrestres ya valió gorro. No, o sea, tú haces lo que quieres. Eres Dios en ese momento. Pero Dios sobre una idea, imagínate, o sea, tú puedes estar un día entero planeando una sinopsis de 5 líneas para una idea. Y luego ya te vas, cuando dices, ándale, esta historia, así como que creo que quedaría bien, te vas ya sobre una sinopsis más grande, ¿no? Ya es una sinopsis de media cuartilla. Y luego ya te vas sobre una sinopsis de cuartilla y media o 2 cuartillas. O sea, lo que yo hago es contarme la película antes, ¿no? Antes de verla. O sea, usualmente lo que tú hacías de niña cuando te gustaba mucho una película, o tal vez lo sigas haciendo, es, viste una película muy padre y se la cuentas a tu novia, a tu pareja, a tu mamá, a quien sea, completita, porque no, y entonces esto y lo otro, ¿no? Eso lo haces antes, ¿no? Antes de filmar la película. Con final y todo, ¿eh? O sea, por eso, como dices, ¿y cómo le haces, etcétera? ¿Por qué? Porque por utilizar el ejemplo de donde no conozco nada, yo ya sabía qué era lo que tenía, lo que quería contar. Pero después tienes que tomar la decisión de cómo lo quieres contar. Y eso también es escribir. Y eso te puede llevar un mes entero, ¿eh? Ándale, sí, ¿qué tal que mejore el abuelo y que, ¿no? Entonces tú empiezas también a todo el proceso de escritura previo a ese momento en el que pones muchos años después todo ese proceso previo, también es escribir. Y de hecho, es en donde también tienes que ser muy creativo y muy gozoso, ¿no? O sea, te tiene que encantar porque si tú los matas a media película, pues es porque tú quisiste matarlos, o sea, acuérdate que tú los hiciste, tú los puedes matar, pero también puedes hacer que se enamoren, o puedes hacer que ella lo traicione, o puedes hacer que él, se haga millonario, lo que tú quieras es lo que va a pasar. Pero todo eso, en mi opinión, es todavía más importante y a veces hasta más satisfactorio que ya cuando te pones a narrar. ¿Por qué? Porque pues es cuando tú estás decidiendo lo que quieres contar, ¿no? Entonces, ahí te va otra vez. Idea primigenia o semilla, que yo le llamo. Luego, sinopsis básica, sinopsis general, sinopsis ya más nutrida o sinopsis extensa. Y luego ya lo que hago es hacer una escaleta, ¿no? Pero antes o durante, tú te vas a dar cuenta de que vas a empezar a generar mecanismos en tu cabeza que te van a susurrar, te van a sugerir cómo se va a contar esa historia. Si en primera persona, si fragmentada, si a lo mejor la vas a querer en la época actual o en otra época, ¿no? Todo eso va surgiendo a través de nada más estar sobando y sobando y sobando esa sola idea que nació así muy chiquita, pero empiezas a trabajarla y a trabajarla y a trabajarla. Llega un momento, pero no va a ser pronto, y mejor que no sea pronto, que te va a demandar que ya la cuentes. En mi opinión, y esa siempre ha sido mi sugerencia, es dale un mes. O sea, vas a escribir una historia de 500 páginas, mínimo dale un mes de planeación. Y digo mínimo. ¿Y qué es planeación? Que de veras vas a resistir la tentación de ya ponerte a escribir, porque seguramente vas a detectar cosas en la historia que necesitas pulir, que te van a gustar más así o asado, etcétera, ¿no?
Entonces sí hay un proceso y en la medida en la que lo respeto, es como yo llego más a gusto, más tranquilo y más de pie al final, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que si tú vas a correr un maratón, ¿no? Pues no vas a decir, ay, mañana ya me voy al maratón de Chicago porque yo me siento muy bien. O sea, yo ayer corrí atrás el camión y no me cansé, ¿no? Pues, o sea, el ejemplo da risa porque todos sabemos que te vas a morir al kilómetro 5 si bien te va, ¿no? ¿Qué haces para correr el maratón de Boston o el que sea? O sea, entrenas, ¿no? O sea, nadie se avienta el maratón así de buenas a primeras. Pues entrena para correr tu maratón que van a ser esas 500 páginas. Planifica, o sea, no construyas el edificio antes de crear los planos. Sí es muy gratificante, en mi caso es muy gratificante. No todo el mundo escribe así y hay escritores que incluso aman la escritura justo por eso, porque no saben hacia dónde van, ¿no? Yo no puedo. Yo no puedo, yo necesito que esté el camino pavimentado, iluminado, que haya aire acondicionado, que haya este, florecitas sembradas y lo disfruto mucho porque sé cuándo voy a llegar al clímax y le echo ganas y todo, o sea, a veces las escaletas son muy sencillas, pero sin una escaleta yo no siento que pueda llegar a donde quiero llegar, ¿no? Ese es mi punto. Ese soy yo. ¿No? Ese soy yo, a mí me ha servido. Obvio, al principio también empecé equivocándome mucho, como les contaba, ¿no? Y mucho de lo que he notado en esas 7 novelas que nadie quiso es eso, que, que se ve que este cuate de repente ya se fue ya del camino, pero volvió, pero luego se detuvo ahí en esa estación 3 días y luego ya en la siguiente estación corrió y nada más son 4 horas, o sea, ¿no? Como inconsistentes. Yo creo que eso, la planeación te da mucha consistencia y te permite narrar con mayor soltura, creo yo. Pero bueno, ese soy yo, ese es Toño Malpica. Cualquier forma que ahora sí que les acomode, pues está buena, ¿no? A mí me funciona esa y es lo que me ha permitido, creo yo, seguir disfrutando de mi escritura. Y ya, Vale, muchas gracias. sí, Gracias, Frida, y gracias, Toño. La verdad, a nombre de la dirección y de la escuela, te agradezco muchísimo este rato que pasaste con nosotros. También la gente que siguió en Facebook estaba muy atenta, te echó muchas porras. Por ejemplo, Alfonso gracias. Alarcón acá dice, una de las conferencias de escritores más bella que he tenido la fortuna de escucharme. Mil gracias por el tiempo, las anécdotas y las ideas. Saludo desde Monterrey. Pues Gracias. también gracias al grupo que estuvo acá y gracias a quienes nos siguieron por Facebook. Eso fue todo por hoy. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Morín. Gracias a todos los que pusieron mensajes. Muchas Gracias. gracias, Toño.